no es justo que suceda esto. Se va oscureciendo el día. ¡Apuren! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo rápido! Puede ser. La tierra está temblando. El cielo se está oscureciendo y es apenas la 9ª hora. ¡Llévenselo a la tumba! ¡Rápido! Hay que asegurar la tumba. Sí, hay que asegurarlo, porque dijeron que al tercer día va a resucitar el Padre de los judíos. Por eso velaremos esta tumba. Sella bien la tumba. Sí, hay que poner con un sello, porque si no, al tercer día este rey de los judíos nunca va a salir. Tenemos que quedar cuidando 3 días y 3 noches aquí. Sí, pero Realmente fue impresionante sus últimas palabras en la cruz. Este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo mucha gente pensando en él, aunque nosotros los soldados romanos nos debían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debía estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, él me miraba. Y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dices que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo que eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que él escuchaba mis pensamientos y mismo su cuerpo desfigurado me corría la sangre. Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti.
Sin duda que ese hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Hermanos, ¿qué fue una pérdida o una ganancia? Sumamente una ganancia tan importante que se surgió. Todo este acontecimiento fue de los caminos. Glória a Jesús. Ahí viene un soldado que sabe matar al Señor Jesucristo, ¿no?
El llamado Hijo del Mesías está por fin en la cruz. Ahora sí, ¿por qué no bajas de la cruz? En tus manos me encomiendo mi espíritu. Mira si está muerto. ¡Está muerto! Bajen de esa cruz al rey de los judíos. ¿Por qué no ha podido bajar solo él? Acaba de morir el rey de los judíos. ¡Que lo bajen de la cruz! Pero apúrense, que no tenemos todo el día. No se acerquen. El llamado rey de los judíos acaba de morir. No, no puede ser. ¿Pero qué está sucediendo? El cielo se está oscureciendo, no puede ser. Es verdad que matamos al rey de los judíos. No puede ser. Es verdad. Impresionante sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dices que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, él le decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta tierra tan pesada. Claro que no. Esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas
y quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes y emperadores de profetas Jesús dijo: por cuanto me esperaste al ser humano y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dame gloria al Señor. Que Dios añada bendición en esta maravillosa y preciosa noche. ¿Cuántos pueden dar aplausos al Señor? Amén. Dele aplauso, dele aplauso, dele aplauso, dele aplauso. Dele aplausos. No sé si pueda ir sentado, orar un momento. No sé si la escena le viene a la memoria. No sé si hace 2000 años atrás usted recuerda, hermano, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. No sé si pueda orar conmigo un momento, amén. Pueda orar conmigo y decir: Señor, de verdad tenemos que pedir perdón. Padre, en esta noche, Señor amado, nos acercamos, Padre, con las autoridades civiles, autoridades eclesiásticas a tu presencia, Dios. Y pedimos, Dios mío, que la gloria derramada en la cruz, que el poder de la sangre, que el poder de la palabra, el poder de la resurrección sea manifestado, soplando vida, trayendo paz, salvación, salud, bendición, prosperidad. Señor, gracias, porque públicamente en la cruz del Calvario venciste toda potestad del diablo y lo exhibiste en el madero, venciendo sobre ellos, y saliste triunfante, Dios, resucitando. Oh muerte, tu aguijón, ¿dónde está sepulcro tu victoria? No pudiste retener al Rey de Gloria. Se levantó con poder y le dio vida a todo aquel que cree en su nombre, todo aquel que confiesa su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino solamente Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, en esta maravillosa noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle aplausos. Amén. Vamos a hacerle una pregunta a Jesús aquí. Jesús,
Si puede soportar ahí 25 minutos. ¿Sí? ¿O lo bajamos? ¿Lo bajamos? ¿Lo bajamos? Amén. Es que como ya está resucitado, sí habla. ¿Lo bajamos? ¿Sí? ¿O lo dejamos ahí? Se ha desmayado, creo, hermano. Amén. Bajémoslo. ¿Se aguanta? Ok, soldados romanos pueden ponerse de pie. Solo los soldados romanos. Amén. Pueden observar ustedes. Miren para acá, soldados romanos. Soldados romanos. Que se sienten, dice que se sienten los camarógrafos, que se sienten un momento. Soldados romanos, fueron ellos los que se burlaron. Fueron ellos los que lo maltrataron. Fueron ellos los que lo golpearon. La Biblia describe que en cierta oportunidad se le acercó un soldado romano y dice que le puso una venda en sus ojos y lo golpeó de un puñetazo y le dijo: profetízanos quién te golpea. Y dice la Biblia que tomaron sus vestimentas y sobre sus vestimentas echaron suerte a ver quién se quedaba con la túnica, porque la túnica que cargaba Jesús era lino torcido, no era un lino con costura, era cosido desde abajo hacia arriba. Y dice que echaron suerte para que se cumpla la escritura. Fueron ellos que tenían la orden, y la Biblia describe, de quebrarle las piernas. Gracias a los líderes, gracias al pastor, gracias a los ministros, gracias a la iglesia Uniel por la invitación para estar en esta maravillosa noche, para poder llevar el mensaje. Pero quisiera leer un momento, hermano, una música muy preciosa. La puede conseguir en Cajabamba, Miguel Casina. Puede conseguir todo el CD de Miguel Casina y va a encontrar esta maravillosa alabanza que hicieron el teatro o el drama Los Chicos. Miren lo que dice las escrituras. Libro de Isaías 53, versículo 3 dice: despreciable y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como se escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos nosotros curados. El libro de Isaías. Si me añade más volumen a este micrófono, le agradezco mucho. Libro de Isaías, capítulo 53. 800 años antes de la venida de Cristo, estaba soltada una profecía sobre un hombre que iba a nacer exclusivamente en Belén de Judea. La Biblia describe, y usted ya sabe la historia, por medio quizás de la iglesia católica, descubrió usted parte de la vida de Jesús. Nació a través de una mujer llamada la Virgen María. Ciertamente la Biblia describe que un hombre, José, la Biblia describe que en aquella oportunidad el Espíritu Santo visitó a María, siendo una mujer justa, una mujer piadosa, una mujer honesta. Aguardaba la venida del Mesías, aguardaba la esperanza de tener algún día en su vientre al Señor Jesucristo. Pero quiero decirles en esta maravillosa noche que no voy a ser muy extenso, queridos amigos. No voy a ser muy extenso. Solo quiero que hoy, Viernes Santo, que dentro de la iglesia católica tradicional se celebra las 485 procesiones a nivel nacional, hoy podemos experimentar que en todas las provincias se han celebrado procesiones. Solamente en la ciudad de Guayaquil se celebra el Cristo del Consuelo, con 40 estaciones que hace aquel hombre que lleva la cruz de Cristo. Pero quiero relatarle parte de la historia. Aquel hombre que ustedes ven en el madero, que quizás usted ha observado la película de Mel Gibson, que es la más cercana al sufrimiento y al martirio que pudo tener. Pero no se compara la película de Mel Gibson. ¿Saben por qué? Porque Isaías 53 dice: escondimos de él el rostro. ¿Por qué lo escondimos?
obligación de enviarlo a Poncio Pilato. Poncio Pilato lo interrogó y en la interrogación le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Cristo le dijo: tú lo has dicho. En cierta oportunidad la Biblia describe que Poncio Pilato le dijo: es verdad lo que dicen esta gente, es verdad lo que atestiguan contra ti, que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesucristo le dijo: ¿lo dices tú o alguien te lo ha dicho? Y en cierta oportunidad Poncio Pilato no encontró pecado en Cristo, porque nunca pecó, porque era 100% Dios y 100% hombre. Su sustancia es pureza, su sustancia es santidad, su sustancia era integridad, su sustancia era traerle la salvación al hombre. Lo que el pecado vino trayendo miseria, lo que el adulterio ha traído ruina, lo que la fornicación ha traído ruina, lo que ha traído miseria el engaño, lo que ha traído miseria la traición, lo que ha traído miseria este sistema corrupto, lleno de inmoralidad. Cada día tenemos más homosexuales, cada día tenemos más lesbianas. Hoy están ocupando los puestos públicos. Cada canal de televisión tiene un homosexual, comentaristas de deportes homosexuales, comentaristas de farándulas homosexuales, hombres que están en las grandes esferas siguen siendo homosexuales, presidentes de Finlandia homosexuales. ¿Sabe por qué? Porque nuestro sistema se está deteriorando, pero el hombre dice que no tiene de qué arrepentirse, el hombre dice que no tiene de qué reconocer. En el periódico de hoy sale un hombre blasfemo de Uruguay, perteneciente a la cúpula política de Uruguay, y dice que Jesús fue un tonto. En el periódico dijo: tonto fue Jesús, tonto fue Cristo, Gil fue Cristo por haber muerto en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué le dijeron la gente de Uruguay? Que tiene que pedir perdón públicamente. A esto se le llama apostasía. La gente no quiere creer que Cristo tiene la oportunidad, que Cristo tiene la esperanza. Pero ¿sabe qué dice Isaías? De Él escondimos el rostro, de Él enmudecimos nuestra vida. A Cristo la Biblia dice que Poncio Pilato le mandó a castigarle, y después de haberle castigado 40 azotes menos 1, 39 azotes, ordenaba la ley, con un látigo de 5 patas. En cada pata era hecho de cuero de cabra, y aparte de ser hecho de cuero de cabra, tenía puntas de acero con unos ganchos, y en la parte de las puntas de acero tenía unos huesos de cabra, de tal manera que cada latigazo venía perforando parte de su piel. Por eso Cristo ya no pudo, en los 500 o 600 metros que tenía que llevar la cruz, desde la salida de Poncio Pilato hacia el Gólgota, llamado el Monte de la Calavera, donde supuestamente estaba enterrado Adán, la historia describe, amado hermano, que Cristo tropezó y cayó, porque ciertamente había perdido sangre, porque se encontraba débil. Pero quiero relatarte parte de la historia rápidamente, porque mejor es que usted mismo la lea. ¿Saben qué pasó con Jesucristo? Llegó la ayuda de un hombre llamado Simón de Cirene. Escondimos de él su rostro. Ustedes fueron testigos de que él murió, ¿verdad? Él murió, y para mayor seguridad mandaron a poner una piedra que era el sello real en las tumbas de los hombres, y mandaron a poner una piedra como burla. Este hombre, el rey, mandó a poner, Herodes, una piedra como burla para decir que ahí había muerto el rey de los judíos. Pero la Biblia describe que mandaron a poner también guardia para que nadie pudiese mover la piedra. Y en aquel momento la historia describe que al primer día, al segundo día, al tercer día, se posesionaron 2 hombres con vestidura blanca, representando a los 2 ángeles del Señor, y removiendo la piedra, los guardias se quedaron como muertos, dice las Escrituras. Y al momento, hermano, salió llegando una mujer llamada María Magdalena al sepulcro, y cuando se acercó ella al sepulcro, los ángeles le dijeron: mujer, ¿a quién buscas? Y ella dijo: a Jesús de Nazareno. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Porque ya Cristo había resucitado con poder y gloria para darle salvación, para darle esperanza, para darle libertad. ¡Aleluya! ¡Qué bendición!
bendición. No vamos a descansar hasta que todos ustedes no conozcan del Evangelio de Cristo. Mateo 24:14 dice: y este Evangelio del reino será predicado en todas las naciones para testimonios a ellas. Entonces vendrá el fin. Lo único que anhelamos, lo único que deseamos es que ustedes de esta comunidad, ustedes de esta comuna, las autoridades incluyendo, piensen un poquito. Esto no se trata de política, esto no se trata de gobierno, esto no se trata de filosofía, esto no se trata de creencia, esto no se trata de tradiciones, esto no se trata de religiones salvas, esto no se trata de aquello, esto se trata de atreverse a creer. Le vengo yo a decir, la única esperanza que tiene Ecuador y el mundo entero se llama acudir al Evangelio de gloria. Naciones enteras van a quedar en vergüenza por no haber buscado al Cristo. Es doloroso, es doloroso, es doloroso, es doloroso, es doloroso, es doloroso. Autoridades civiles que están aquí, va a ser doloroso la pérdida. La venida de Cristo no está a más de 7 años. Me contarán de aquí al 2018. El 8 de noviembre de este año 2012, según los mayas, dicen que se termina el mundo, pero no se va a terminar, no tenga miedo. Este evangelio tiene que llegar a todas. Aleluya. Y con todo respeto se lo tengo que decir, ya Chimborazo está siendo evangelizado totalmente. Faltan pocas las comunidades, faltan pocos los sectores. Por eso Dios está levantando una generación de evangélicos apasionados con el Espíritu Santo para llevar este evangelio a donde no ha llegado, para llevar este evangelio a los lugares inaccesibles. Entendamos, queridos amigos de este sector, queridos amigos de esta comunidad, queridos amigos de esta comuna, yo le invito en esta noche, corra por el Cristo de la gloria, corra por el Señor Jesucristo. Vienen más engaños, vienen más religiones, vienen más cosas falsas. El mundo está cayendo en el engaño, pero usted no se deje engañar. Esto no se trata de religión, se trata de estilo de vida, de cambio de vida. Cristo no es una religión, Cristo es lo mejor que le pueda pasar a un hombre y lo mejor que le pueda pasar a una mujer, ¿verdad? Es lo mejor, no hay nada mejor. Usted puede tener su sembrío, usted puede tener su carro, usted puede tener su moto, usted puede tener su casa, usted puede tener su hacienda, usted puede tener su negocio. Oh alma, puedes alegrarte, pero yo te aseguro y te lo digo como experiencia vivida, la mejor alegría que puede usted tener es que lo tenga el Cristo de la gloria en su corazón como Señor. De su vida. Qué maravilla, qué maravilla. En cierta oportunidad fue él, San Marcos capítulo 12, fue él que llegó a la casa y 4 hombres iban cargando un paralítico. Fue Jesús el que le dijo al paralítico: hijos, tus pecados te son perdonados. Léalo en su Biblia católica, léalo en la Biblia que le regalaron hoy día, San Marcos capítulo 2. Y la Biblia dice que le dijo al paralítico: toma tu lecho y vete a tu casa. Fue eso el pecado de Cristo, haber sanado un paralítico. En cierta oportunidad, en San Marcos capítulo 3, Jesús llegó a la sinagoga y estando en la sinagoga se encontró con un hombre que tenía la mano seca. Ese fue el pecado de Cristo, haberle dicho al hombre: extiende tu mano. Estaba imposibilitado, sin poder abrazar a sus hijos, sin poder abrazar a su esposa, sin poder saludar a los vecinos porque su mano estaba seca. Y cuando Cristo le dijo: extiende tu mano, San Marcos capítulo 3, la
la mano le fue restaurada. Y dice la Biblia que por eso se enojaron los escribas y fariseos. Fue en cierta oportunidad en el capítulo 7, cuando Jesús llegó a la casa de Jairo. Y cuando llegó a la casa de Jairo, dice el principal de la sinagoga, tenía su única hija, 12 años de edad. Y su hija había agonizado lentamente de tal manera que ya había muerto. Y cuando Jairo le dijo: maestro, entra a mi casa porque mi hija ha muerto, Jesús le dijo: no, tu hija no está muerta, tu hija solamente duerme. Y cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, quedó mirando a la niña y le dijo: talita cumi, que traducido en arameo quería decir: niña, levántate. Y la Biblia dice que ese fue el pecado de Cristo, haber sanado a esta niña y haberla devuelto de la muerte a la vida. Si ese fue el pecado, entonces que lo hayan juzgado por su pecado. Pero ese no fue el pecado. Pecado no es que quiera restaurar Ecuador. Pecado no es que quiera perdonarte de tu adulterio. Pecado no es que quiera sanar tu enfermedad del alma, que te encuentras herido, golpeado, dolido, con venganza, con odio, con rechazo, con ira, con coraje, con decepción. Gente que tiene buenos carros pero está deprimida porque su alma no tiene paz. Ese es lo que Cristo quiere darte. Ese es lo que Cristo quiere brindarte. Ese es lo que Jesús quiere acercar tu alma. Pues en esta noche, acércate tú también a Él. Pues goza de tu juventud. Alégrate de los días de tu adolescencia. Anda en la vista de tus ojos y en el placer de tu corazón. Pero sabe que sobre todas estas cosas, después de 7 años, el Dios Todopoderoso estará juzgando. Pastores, levanten la mano. Estará juzgando a pastores. Músicos, levanten la mano. Estará juzgando a músicos. Estará juzgando a predicadores. Porque la Biblia dice que estaremos todos ante el tribunal de Cristo. Evangélicos, testigos de Jehová, adventistas, musulmanes, árabes, Hare Krishna, sacerdote, ortodoxo, anglicano, todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Pero ¿sabe cuál es la pérdida? Que unos estarán para vida eterna y otros estarán para condenación eterna. Los que han recibido a Cristo y confesado su nombre, Cristo les dirá: venid, benditos de mi Padre, y heredará el reino de los cielos para vosotros. Pero los que lo han negado delante de los hombres, Cristo también los negará delante de los ángeles y de su Padre. Por eso yo te lo vengo a decir: nacimos para esto. Diga conmigo: nací para esto. Dígalo, dígalo, dígalo: nací para esto. Creo por esto. Dígalo, dígalo: creo por esto. Respiro por esto. Vivo por esto. Me desgasto por esto. Y si es necesario, voy a morir por la vida de Cristo Jesús, manifestada en mi familia, manifestada en mi casa, manifestada en mi hogar. Porque si vivimos, para Dios vivimos. Pero si morimos, para Cristo morimos. ¿Cuántos tenemos la esperanza de que pronto lo veremos a Él cara a cara y estaremos con Él? Con Él. Por eso en esta noche yo le vengo a decir: lo que pasó en las Sagradas Escrituras hace 800 años atrás con la profecía de un hombre no es nada. No es nada. No es nada. Lo que hoy vimos no es nada. No es nada, hermano, con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Solo pregunto en esta noche: ¿hay algún valiente que pueda levantar su mano y decir: yo quisiera recibir a Cristo en esta noche? ¿Hay alguna mujer? ¿Hay algún joven? ¿Algún joven? Puedes ponerte de pie, puedes ponerte de pie, puedes ponerte de pie. Vete, 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 vete. Corre, corre, corre,
aleluya. Ábrele paso. Dios te bendiga. La Biblia dice: hay gozo en los cielos. Hay gozo en los cielos. Por uno. ¿Quién dice soy el número 2? ¿Quién dice? ¿Quién dice soy el número 2? ¿Quién dice? Venga. ¿Quién dice soy el número 3? 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 ¿Quién dice soy el número 4? ¿Quién dice soy el número 5? ¿Quién dice soy el número 6? No sé si las autoridades civiles, alguien desea en esta noche correr, corra por su salvación, corra. Alguien más se para, alguien más. Aleluya. Qué maravilla. Alguien más. Venga. Corra. Comparado lo que él hizo. Alguien más corre y dice: yo quiero recibirlo, yo quiero aceptarlo. Alguien más, solo para los que no han recibido a Cristo, solo para los que no lo tienen a Cristo. Esto es solamente para apartados, solo para los que no han recibido a Cristo. Alguien en esta noche, alguien en esta noche, alguien más allá, alguien más en la parte de atrás, gente de esta comunidad, joven, venga, corra, mijo, corra por su salvación. Alguna jovencita que se encuentra allá, alguna jovencita que diga: yo quisiera recibirlo. Yo tenía 14 años de edad, muchachos, 14 años de edad. Yo no sé si ustedes recuerdan 14 años de edad, cuando yo llegué por primera vez a una iglesia evangélica y me preguntaron: joven, ¿usted quiere recibir a Cristo? Y yo dije: amén. Yo no entendía, porque hay cosas que tú no las vas a entender. Ahí vienen. Venga, avance. Sabe que esta es la nueva generación. Aleluya. No vamos a descansar, pastores, no vamos a descansar. Aleluya. No vamos a descansar hasta no ver los chimborazos. Iglesia del Señor. Siga. Siga, la iglesia está orando. La iglesia está orando. Señor Jesucristo. Siga. Corra por su salvación. Corra. Vamos a orar. Puesto de pie. Vamos a orar. Puesto de pie. Vamos a orar. Que Dios les bendiga. Ojos abiertos. Aleluya. Solo ustedes con los ojos abiertos. Solo ustedes. Los que están aquí adelante, los que vinieron a hacer oración, ojos abiertos. El salmista David dijo: con mis ojos yo contemplé tu gloria. Con mis ojos contemplé tu gloria. Contemple. Hoy. Le aseguro, el mañana de ustedes va a ser el mañana más maravilloso de la historia. El hoy del hombre está lleno de dolor, de tristeza, de depresión. Pero el mañana de un hombre está lleno de gloria y de hermosura. Repitan ustedes, todos los que están aquí adelante y los que están allá atrás que no pasaron, pero que quizás usted dice: no paso porque tengo vergüenza. En esta noche yo te voy a decir, repite conmigo esta oración en el lugar donde te encuentres. Diga conmigo: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador. Siendo joven, soy pecador, pero hoy te confieso delante de los hombres, para que tú me reconozcas delante de los ángeles. Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador y te doy gracias porque tu sangre
hasta cuando vengas en tus nubes de gloria. Muchas gracias. Pueden orar un momento ahí. Ahora sí cierren sus ojos. Solamente quiero que piense. Yo no sé la herida que tenga. Yo no sé el rechazo que tenga. Quizás no te criaste con tu mamá. Yo la perdí hace 16 años. Quedé de 12 años cuando mi mamá murió. Quizás no te criaste con tu mamá. Quizás no has tenido el amor de padre. Porque yo no lo tuve, porque mi padre era alcohólico. Pero te lo vengo a decir que el amor más grande, es el amor del Señor. Quiero que lo grabes esto, quiero que lo grabes. Graba esto para que quede constancia de lo que Dios va a hacer en Chimborazo. Comunidad por comunidad, parroquia por parroquia, cantón por cantón, entró el avivamiento al medio quichua y nadie lo va a parar. Entró el avivamiento con la unción y el poder del Espíritu Santo. Jóvenes llorando en el altar del Señor, gracias. Tócalos más ahí, Señor. Tócalos más, Señor amado. Por primera vez están aquí confesándote y recibiéndote, Dios. Afírmalos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dale, dale, dale libertad, dale libertad, dale libertad. Dale, 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 dale libertad, dale libertad. No ha venido a ver a ningún pastor, ningún predicador. Aquí lo que hemos venido a hacer es que el propósito de Dios en Chimborazo se cumpla. Yo no voy a descansar. No voy a descansar hasta no ver Chimborazo rendido a los pies de Cristo. No vamos a descansar, pastores. No vamos a descansar. Vamos a llegar hasta los lugares inaccesibles con este evangelio de gloria, con este evangelio que transforma. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos aquí en esta maravillosa noche. Espíritu Santo, si hay alguna persona que está enferma, tú te llevas el cáncer, tú extirpas el tumor, te llevas la gastritis, dolor a los riñones, inflamaciones en las vías urinarias, pie plano en el nombre de Jesús. Decretamos la palabra, Señor. Salmo 107, verso 20 dice: yo envío la palabra y lo sano. Solo enviamos la palabra, Dios. Que si alguien está enfermo, reciba el milagro y testifique mañana, Dios, de lo que tú has hecho. Los enfermos que están en casa, ay, Espíritu Santo de Dios, manifiéstate con gloria y manifiéstate con poder. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Y muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Denle aplausos al Señor allí. Amén. ¿Hay alguien que le esté tomando los nombres aquí? ¿Alguien? Mis hermanos. Aleluya. Todos, por favor, ahí donde están los dos hermanos con la mano levantada. Todos. Por favor, número de teléfono, anótenle correo, anótenle dirección. Todo. Si tienen Facebook, nombre, Facebook, correo, Twitter, todo lo que tengan, anótenle. Por favor, denle a ellos las direcciones. Que Dios les bendiga. Mañana nos vemos en este lugar. Y adelante, iglesia del Señor, en esta maravillosa noche. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga la vida del hermano que hizo el papel de Jesús. Gloria a Dios. Demos fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos escuchamos?
Yo sé que tú me amas y me perdonas con ese amor. Jesús, eres mi vida, eres mi rey, eres mi todo. Me das consuelo cuando estoy triste, me das cuidado todos los días. Sin darme cuenta, estás guiando todos los pasos que estoy dando. Te canto